Hola y bienvenidos a la comunidad del próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación del futuro. Y en esta sesión de nuestro curso de hardware avanzado, vamos a sumergirnos en un concepto que es el corazón latente de cualquier diseño electrónico de alto rendimiento, la integridad de potencia, o como la conocemos en el campo, Power Integrity o PI. Piénsenlo de esta manera. Podemos tener el procesador más rápido, la memoria más avanzada, pero si el sistema que les entrega la energía es deficiente, es como tener un coche de Fórmula 1 y llenarle el tanque con combustible de mala calidad. Simplemente no va a rendir como se espera. La integridad de potencia es precisamente eso. La ciencia y el arte de diseñar la red de distribución de energía que llamamos PDN, Power Distribution Network, para que ese combustible, nuestra energía eléctrica, llegue puro, estable y sin interrupciones desde los reguladores de voltaje, los VRM, hasta el cerebro de la operación, nuestros circuitos integrados o ASICs. Para nosotros, como diseñadores de hardware, la actividad principal relacionada con PI se centra en decisiones críticas. La selección de la cantidad y el valor de los condensadores de desacoplo en nuestro esquemático, el diseño de la placa de circuito impreso, cómo enrutamos las señales, la ubicación de los componentes, el uso de planos de potencia y la estructura de capas del PCB, y por supuesto, la validación final del diseño. El objetivo es uno y muy claro. Las hojas de datos de los ASICs, estos componentes tan complejos y caros, son muy estrictas. Nos exigen que el voltaje en sus pines de alimentación se mantenga, en todo momento, dentro de una banda de tolerancia extremadamente estrecha respecto a su valor nominal. Debido a las imperfecciones inherentes a cualquier diseño, este voltaje tiende a desviarse, y si esas desviaciones superan los límites permitidos, ya sea de forma estática o dinámica, el sistema fallará. Nuestra misión, y la aceptemos o no, es evitar que eso ocurra. Para lograrlo, lo primero que debemos hacer es calcular un presupuesto de perturbación de potencia. ¿Qué es este presupuesto? Es simple, la tolerancia que nos da la hoja de datos de la SIC. Imaginen que una SIC de alta gama nos da una tolerancia del 3% sobre un voltaje de 1 voltio. Eso significa que tenemos un margen de maniobra de apenas 30 milivoltios. Eso es todo. Y cada pequeño efecto en nuestro diseño va consumiendo una parte de ese diminuto presupuesto. Los ASICs y FPGAs más grandes suelen tener tolerancias muy ajustadas, del 1 al 3% para sus rieles de alimentación del núcleo y de los transceptores de alta velocidad. Otros rieles en la placa pueden ser más permisivos, con tolerancias del 3% o 5%. La lista de perturbaciones que gastan nuestro presupuesto es variada. En primer lugar, tenemos la tolerancia del propio regulador de voltaje, el VRM, en su ajuste de voltaje de corriente continua. En segundo lugar, está la caída de voltaje de corriente continua a través de los planos de potencia de la PCB. Y en tercer lugar, tenemos el ruido de rizado y los picos transitorios de carga del propio VRM. Si han trabajado solo con dispositivos de bajo consumo, quizá estén acostumbrados a sumar todas estas perturbaciones y ver que aún cumplen con la tolerancia. Pero amigos, en el mundo de los dispositivos de alta potencia, ese enfoque no funciona. Los márgenes son demasiado pequeños. De hecho, algunos ASICs de mayor potencia nos permiten, si su hoja de datos lo menciona explícitamente, combinar solo unas pocas perturbaciones para el presupuesto, dejando que otros efectos puedan superar el límite por un tiempo muy breve. Por ejemplo, los controladores VRM compatibles con el estándar Low Line de Intel son muy inteligentes. Permiten que los picos transitorios de carga queden fuera del cálculo porque ajustan dinámicamente el voltaje de referencia según la corriente de carga. Así el pico siempre cae del lado afortunado de la forma de onda, es decir, hacia adentro de la banda de tolerancia. Cuando medimos esto en el laboratorio, el rizado y el transitorio de carga son inseparables en el osciloscopio. No tiene sentido medirlos por separado y sumarlos después. La forma correcta de medirlo es con una prueba de estrés, con el software o el tráfico de datos al máximo o usando una carga electrónica y un probador de saltos de carga en una placa sin el ASIC, para asegurarnos de que estamos capturando el peor escenario posible. El rizado del VRM, que depende en gran medida de la resistencia seria equivalente, ESR, de los condensadores de salida, es la perturbación que siempre está presente y es más fácil de medir o simular. Ahora bien, hablemos de esa caída de voltaje en los planos de potencia. Esta caída solo afecta directamente a nuestro presupuesto si el VRM no tiene líneas de sensado de voltaje remotas y diferenciales. La mayoría de los VRM multifásicos modernos sí las tienen. ¿Y qué hacen estas líneas? Actúan como espías. Miden el voltaje directamente en los pines de la SIC y le dicen al VRM, «Hey, aquí el voltaje está bajando».
El VRM entonces lo corrige, manteniendo el voltaje constante justo donde importa. Gracias a esto, la caída de voltaje principal del plano queda eliminada de nuestro presupuesto. Sin embargo, hay un matiz. La única caída de voltaje que sí nos afecta directamente es la que ocurre en el tramo entre los condensadores de desacoplo masivos, los bulk capacitors, y los pines de la SiC, y solo durante transitorios muy rápidos. Esto se debe a que el bucle de control del VRM, aunque es bueno, tiene un ancho de banda limitado. No es instantáneo. Cuando la carga cambia bruscamente en varios amperios, toda esa corriente extra provoca una caída de voltaje adicional en ese pequeño tramo de plano justo antes de que el VRM tenga tiempo de reaccionar. Aquí viene una lección de diseño fundamental. Esta es la razón por la que debemos colocar los condensadores BOC alrededor del contorno de la SiC, no cerca del VRM. Piénsenlos como pequeños tanques de agua de emergencia. Si la casa, el ASIC, de repente necesita mucha agua, corriente, ¿dónde querrían tener el tanque? ¿Al lado de la casa o en la central de bombeo a varios kilómetros de distancia? Obviamente al lado de la casa. Por eso en las simulaciones de caída de voltaje DC, el origen de la tensión no debería ser el VRM, sino el conjunto de todos estos condensadores bulk. La herramienta principal que usamos para combatir estos problemas es el análisis en el dominio de frecuencia. Simulamos o medimos el perfil de impedancia de toda nuestra red de distribución de potencia, la PDN, y lo comparamos con una impedancia objetivo. Según la ley de Ohm, que todos conocemos, el voltaje es igual a la corriente por la impedancia, V igual a I por Z. Si lo reorganizamos, la impedancia es el voltaje dividido por la corriente. Z es igual a V sobre I. En nuestro contexto, la V es el ruido de voltaje que vemos en el riel y la I es la corriente de excitación de carga de la SiC. El objetivo es simple. Queremos que la impedancia de nuestra PDN sea tan baja que, aunque la SiC provoque grandes cambios en la corriente de carga, la fluctuación de voltaje resultante sea mínima y se mantenga dentro de nuestra tolerancia. El propio ASIC es la fuente del ruido. Su consumo de corriente cambia constantemente dependiendo del código que ejecuta o de los paquetes de datos que procesa. A eso le llamamos un transitorio de carga. Para el análisis de la PDN, solemos asumir un salto de carga significativo del 20 al 80% de la corriente máxima, lo que representa un cambio del 60% de la carga total. Para los ASICs más monstruosos, de más de 100 vatios, este porcentaje puede ser menor, quizá un 10%, porque si no la impedancia objetivo que obtendríamos sería imposible de alcanzar en un diseño real. En la práctica, para diseños de PCB de alta gama, conseguir una impedancia por debajo de 0.5 a 1 miliohmio ya es un gran logro. Con toda esta información, podemos calcular nuestra impedancia objetivo, que llamamos ZT. La fórmula, según el método de impedancia objetivo en el dominio de frecuencia, es la siguiente. ZT es igual al voltaje de alimentación VDD multiplicado por la tolerancia, y todo eso dividido entre el 60% o 0.6 de la corriente máxima de carga, y DD max. Desglosemos esto. El numerador, VDD por la tolerancia, es simplemente nuestro presupuesto de voltaje en voltias. Es la máxima caída de voltaje que nos podemos permitir. El denominador, 0.6 por IDD max, es el mayor cambio de corriente que estamos anticipando. Al dividir el voltaje máximo permitido por la corriente máxima que lo causa, obtenemos la impedancia máxima que nuestra red puede tener para que el sistema funcione correctamente. Visualmente, esto se representa en un gráfico con escala logarítmica en ambos ejes. La impedancia objetivo, ZT, aparece como una línea horizontal. Nuestro trabajo como diseñadores es crear un perfil de impedancia de la PDN, que es una curva que se mantiene siempre por debajo de esa línea horizontal. ¿Pero hasta qué frecuencia debemos mantenernos por debajo de esa línea? No podemos hacerlo hasta el infinito, es físicamente imposible. La impedancia de cualquier PDN real tenderá a infinito a una frecuencia infinita. Por eso, debemos establecer un límite superior realista. Los fabricantes de chips suelen especificar este límite, que típicamente va de 20 a 50 MHz para chips grandes en empacados VGA y puede llegar hasta 100 MHz para chips más pequeños. Es increíblemente difícil desacoplar eficazmente una PCB por encima de los 50 MHz, especialmente con chips grandes. Aquí llegamos a un concepto interesante, que yo llamo la frontera legal. El punto donde el pin del empaque del chip toca la placa es esa frontera. A cada lado, alguien es responsable. La empresa que diseña la placa garantiza que la impedancia de la PDN se mantendrá por debajo de la ZT hasta esa frecuencia límite. Por otro lado, la empresa del chip garantiza que su componente funcionará correctamente en cualquier placa que cumpla con ese requisito de ZT. Es un contrato de ingeniería bien definido. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo ideal para diseñar una PDN robusta?
La forma más exitosa implica varias etapas. Primero, realizamos simulaciones previas al diseño del layout para determinar los valores de los condensadores y para evaluar la solución de VRM que hemos escogido, utilizando modelos medidos de esos VRM. Segundo, una vez que tenemos los prototipos, ajustamos los VRM en la placa real mientras medimos la impedancia de la PDN con equipo especializado como un analizador de redes vectoriales o VNA. Por supuesto, en el mundo real, a menudo los recursos son limitados y realizamos solo algunos de estos pasos, pero este es el camino a la excelencia. En resumen, la integridad de potencia no es una ocurrencia tardía, es una disciplina de diseño fundamental. Se trata de entender que nuestros componentes de alto rendimiento tienen un presupuesto de voltaje muy estricto. Nuestra tarea es identificar todas las posibles fugas o perturbaciones que consumen ese presupuesto.